Es básicamente karaoke con acento. Entretenimiento para mercados que no pueden crear su propio arte original. Nueva York, septiembre de 1985. Las palabras de Robert Mitchell cayeron como una bomba en la sala de conferencias del Hotel Plaza. El crítico musical más influyente de Rolling Stone acababa de decir algo que cambiaría la historia del rock en español para siempre. El rock en español es una imitación barata del rock anglosajón. No tiene autenticidad. Son solo copias de los Beatles y los Stones, pero sin la profundidad lírica ni musical que hizo grande al rock real. Lo dijo con esa arrogancia casual que solo pueden tener los que nunca han tenido que pelear por su derecho a existir. Lo dijo en una conferencia de prensa transmitida en vivo a través de MTV Internacional. Lo dijo frente a 200 periodistas de todo el mundo. Y lo dijo sin saber que Charly García estaba sentado en la tercera fila, con su característica melena despeinada y esos ojos que habían visto más de lo que cualquier crítico de música podría imaginar. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Pero no era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que precede a los terremotos. 3 días antes, la tormenta se prepara. Hotel Chelsea, habitación 423. Charly García estaba sentado en el borde de la cama revisando las partituras de su nuevo álbum Piano Bar cuando su manager, Jorge Álvarez, entró a la habitación con una expresión que Charly conocía demasiado bien. «Charly, hay algo que tenés que saber sobre esta conferencia de prensa de mañana». «¿Qué pasa, Jorge?» Charly no levantó la vista de las partituras. Después de 34 años de vida y 16 años de carrera profesional, había aprendido que las malas noticias llegaban con esa voz exacta. Rolling Stone va a tener un panel sobre el futuro del rock mundial. Te invitaron como representante de Latinoamérica. ¿Y cuál es el problema? Jorge se sentó en la silla frente a él. El problema es que Robert Mitchell va a moderar. Y ya sabes cómo es Mitchell. Charly finalmente levantó la vista. Robert Mitchell era una institución en el periodismo musical estadounidense. Había entrevistado a Dylan, a Lennon, a Jagger. Su palabra tenía el peso de establecer carreras o destruirlas. Y tenía una opinión muy clara sobre el rock latinoamericano, que no existía realmente. ¿Y qué querés que haga, Jorge? ¿Que no vaya? No, boludo. Quiero que vayas preparado. Mitchell escribió un artículo el mes pasado comparando a Soda Stereo con una banda tributo de The Police. Dijo que todo el rock en español es karaoke con acento. Charly se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Sus dedos tamborileaban sobre las teclas del piano eléctrico que siempre llevaba consigo. Era el mismo gesto que hacía cuando componía, cuando procesaba, cuando se preparaba para la batalla. Jorge, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que Mitchell probablemente nunca tuvo que esconder un disco debajo del colchón para que los militares no lo encontraran. Probablemente nunca tuvo que escribir letras con doble sentido para esquivar la censura. Probablemente nunca vio desaparecer a un amigo músico y nunca volver a saber de él. Jorge asintió en silencio. Conocía esa historia. La habían vivido juntos. Anda a preparar todo para mañana, dijo Charly finalmente. Voy a ir a esa conferencia. Y Mitchell va a aprender algo sobre rock que nunca le enseñaron en sus clases de periodismo de Columbia University. Lo que Jorge no le había dicho a Charly era que ya había visto el cuestionario que Mitchell tenía preparado. Preguntas diseñadas para exponer al rock latinoamericano como una copia inferior. Preguntas trampa sobre influencias que eran realmente acusaciones de plagio. Preguntas condescendientes sobre por qué el rock en español nunca había producido nada verdaderamente original. Esa noche, mientras Charly componía en su piano eléctrico en la habitación del Chelsea, Mitchell estaba en su apartamento del Upper West Side puliendo su discurso de apertura. Un discurso que sería recordado, pero no por las razones que él imaginaba. El día del juicio. Hotel Plaza, Salón Imperial, 10 de la mañana. El salón estaba lleno hasta la bandera. 200 periodistas de 30 países diferentes. Cámaras de MTV, CNN, BBC. Este panel sobre el futuro del rock mundial se había convertido en el evento más esperado de la Semana de la Música de Nueva York. En el panel estaban sentados Robert Mitchell como moderador, Keith Richards de los Rolling Stones, vía satélite desde Londres, Joey Ramone de los Ramones, el productor Rick Rubin y Charly García como representante del rock latinoamericano. Esa última designación ya era problemática. Como si todo un continente con decenas de países, cientos de bandas y miles de historias pudiera ser representado por una sola persona.
Pero Charlie había aceptado el desafío. Llegó vestido con su estilo característico, jeans negros, camisa blanca medio abierta, el pelo despeinado con esa elegancia caótica que lo caracterizaba. Llevaba unos lentes oscuros que se negó a quitarse incluso cuando entraron al salón sin ventanas. «Son parte de mi personaje», le había dicho a Jorge con una sonrisa irónica. Pero la verdad era otra. Detrás de esos lentes oscuros, los ojos de Charlie estaban completamente alerta. Observando. Calculando. Preparándose. Michelle comenzó con su discurso de apertura. Era elocuente, como siempre. Histórico. Técnico. Y completamente cargado de prejuicio cultural. El rock and roll, comenzó Michelle con esa voz profesional que había perfeccionado durante 20 años en radio, es una forma de arte fundamentalmente anglosajona. Nació en Estados Unidos de la fusión del blues afroamericano y la música country blanca. Fue perfeccionado en Inglaterra por los Beatles, los Stones, los Who. Charlie escuchaba en silencio, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. Cuando el rock se exportó a otros países, continuó Michelle, algo se perdió en la traducción. La autenticidad. La rebeldía genuina. La profundidad lírica. Joey Ramone se movió incómodo en su silla. Incluso él podía sentir hacia dónde iba esto. Y en ningún lugar es esto más evidente que en Latinoamérica. Michelle hizo una pausa dramática perfectamente cronometrada. El rock en español es una imitación barata del rock anglosajón. No tiene autenticidad. Son solo copias de los Beatles y los Stones, pero sin la profundidad lírica ni musical que hizo grande al rock real. Y entonces lo dijo. La frase que sellaría los próximos 30 minutos de televisión en vivo. Es básicamente karaoke con acento. Entretenimiento para mercados que no pueden crear su propio arte original. El silencio que cayó sobre el salón era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las cámaras de televisión. Charly García se quedó completamente inmóvil durante exactamente 7 segundos. 7 segundos que se sintieron como horas para todos en la sala. 7 segundos durante los cuales cada músico, cada periodista, cada técnico de sonido contuvo la respiración. Y entonces, Charlie se quitó lentamente los lentes oscuros. Sus ojos, cuando finalmente los mostró, no tenían ira. Tenían algo mucho más peligroso, claridad absoluta. «Disculpa», dijo Charlie, su acento argentino claro y sin disculpas. «¿Puedo preguntarte algo, Robert?» Michelle, sorprendido por la interrupción, pero confiado en su posición de moderador, asintió. «Por supuesto, Charlie. ¿Vos alguna vez compusiste una canción sabiendo que si la policía la entendía podías desaparecer?» El salón se quedó helado. ¿Alguna vez tuviste que escribir letras con triple sentido para que pasaran la censura militar? ¿Alguna vez tocaste en un festival sabiendo que había militares con fusiles en el público listos para disparar si la letra era demasiado explícita? Michelle abrió la boca, pero no salió sonido. Charlie se puso de pie. No era un movimiento dramático. Era simplemente un hombre que había decidido que esta conversación necesitaba toda su presencia física. «Robert, vos hablas de autenticidad. Déjame contarte sobre autenticidad». Caminó hacia el centro del escenario, apropiándose completamente del espacio. Las cámaras lo siguieron instintivamente. En 1976, cuando yo tenía 25 años, había una dictadura militar en Argentina. Se llevaban personas en plena noche. 30,000 personas desaparecieron. Músicos, escritores, estudiantes. Cualquiera que pensara diferente. Su voz era calmada, pero cada palabra cortaba como vidrio. ¿Sabes qué hacíamos los músicos, Robert? No podíamos cantar directamente sobre la dictadura. Nos matarían. Así que escribíamos canciones sobre dinosaurios. Michelle frunció el ceño, confundido. «Los dinosaurios», continuó Charlie. «Una canción sobre dinosaurios que desaparecieron hace millones de años». Pero todo argentino sabía que estábamos hablando de los militares viejos que gobernaban con terror. Eso se llama autenticidad, Robert. Cuando tu vida depende de tu creatividad. El público estaba completamente cautivado. En Sui Generis, mi primera banda, escribimos «Canción para mi muerte». ¿Pensás que es una canción emo sobre depresión adolescente? No, boludo. Era una canción sobre vivir bajo un régimen donde la muerte era tan cotidiana que teníamos que hacernos amigos de ella. Charlie se acercó a la mesa donde Michelle estaba sentado, ahora visiblemente incómodo. «Vos hablas de que copiamos a los Beatles.
Déjame explicarte algo sobre Sui Generis. Cuando formamos la banda en 1969, yo tenía 18 años. Los Beatles recién se estaban separando. ¿Sabes qué estábamos haciendo nosotros? Fusionando rock con folclore argentino, con tango, con ritmos que existían 100 años antes que el rock and roll. Se dirigió a las cámaras principales. Rasguña las piedras, tiene una estructura armónica que no existe en ninguna canción de los Beatles. Porque viene del tango de Piazzolla, no de Chuck Berry. Michelle intentó interrumpir. Charlie, yo no quise decir. No terminé. Charlie lo cortó con una gentileza devastadora. Déjame educarte un poco más, ya que claramente Rolling Stone no hace su tarea. Joey Ramone sonrió. Incluso Kate Richards, mirando vía satélite desde Londres, se inclinó más cerca de la cámara. En 1980, formé Serú Girán. Durante la dictadura. ¿Sabes qué significa hacer rock progresivo cuando tu país está en dictadura? Significa que cada concierto es un acto de resistencia. Cada reunión de jóvenes es sospechosa. Cada letra es analizada por censores militares. Caminó por el escenario mientras hablaba, sus movimientos naturales pero cargados de autoridad. Nuestra canción, Seminare, fue censurada porque hablaba de sembrar futuro. Los militares entendieron que estábamos sembrando rebeldía. No llores por mi Argentina, fue prohibida porque sonaba demasiado a crítica política. Se detuvo y miró directamente a Michelle. Vos, Robert, podés escribir sobre cualquier cosa. Podés criticar al gobierno, a la sociedad, a quien quieras. ¿Sabés por qué? Porque vivís en un país donde la libertad de expresión está garantizada. Nosotros teníamos que ganarla con cada acorde, con cada palabra, con cada nota. El silencio en el salón era reverente. Decís que no tenemos profundidad lírica. Déjame recitarte algo. Charlie cerró los ojos y su voz se volvió más suave, pero infinitamente más poderosa. Inconsciente colectivo de un país esquizofrénico /diagonal, como un gran océano que la luna golpeó /diagonal y los barquitos que pasan van cargados de suicidio /diagonal y los marines los cuidan y los hunden sin querer. Abrió los ojos. Eso es de 1982. ¿Sabes de qué hablaba, Robert? De la guerra de Malvinas. De jóvenes argentinos de 18 años enviados a morir por generales borrachos de poder. Pero no podía decirlo directamente. Tenía que hacerlo a través de metáforas que cada argentino entendería pero que pasarían la censura. Michelle estaba pálido. Eso no es imitación, Robert. Eso es sobrevivir. Eso es usar el rock para lo que siempre debió ser usado, para decir la verdad cuando decir la verdad puede matarte. Charlie regresó a su silla, pero la conversación ya había cambiado para siempre. Hablas de que el rock es fundamentalmente anglosajón. ¿Sabes qué es fundamentalmente anglosajón? El colonialismo. La idea de que solo lo que viene de Estados Unidos o Inglaterra es válido. La idea de que el resto del mundo está siempre copiando, nunca creando. Su voz se hizo más apasionada. El rock no es tuyo, Robert. El rock es de cualquiera que lo necesite para sobrevivir. Y te voy a decir algo, nosotros lo necesitábamos más que vos. Porque para ustedes el rock era rebeldía fashion. Para nosotros era la diferencia entre mantener la cordura y volvernos locos bajo un régimen de terror. Joey Ramone comenzó a aplaudir. Lentamente al principio, luego más fuerte. Pronto todo el salón estaba de pie. Pero Charlie no había terminado. ¿Querés saber qué es autenticidad, Robert? Autenticidad es Luis Alberto Spinetta escribiendo "Todas las hojas son del viento", mientras su hermano estaba desaparecido por los militares. Autenticidad es León Gieco cantando "Solo le pido a Dios", sabiendo que podía ser su última canción. Autenticidad es Mercedes Sosa siendo exiliada por cantar verdades que incomodaban al poder. Se acercó nuevamente a Michelle, pero esta vez su tono era más educativo que confrontacional. Robert, vos escribiste que somos karaoke con acento. Déjame explicarte algo sobre ese acento. Señaló hacia el público donde había varios periodistas latinoamericanos. Cuando cantamos en español, no estamos traduciendo rock anglosajón. Estamos cantando en el idioma de Cervantes, de García Lorca, de Borges. Un idioma con 500 años de poesía más rico que el inglés podría soñar. Michelle finalmente encontró su voz. Charlie, yo no quise. Sé lo que quisiste, Charlie lo interrumpió gentilmente. Quisiste establecer una jerarquía donde Estados Unidos está arriba y todos los demás estamos tratando de alcanzarlos.
Pero esa jerarquía es una mentira, Robert. Caminó hacia las cámaras principales, hablando ahora directamente a los millones de personas viendo en todo el mundo. El rock argentino no es una copia del rock anglosajón. Es una transformación. Tomamos la rebeldía del rock y la mezclamos con el dolor del tango, la resistencia del folclore, la complejidad armónica de la música clásica europea que llegó con nuestros abuelos italianos y españoles. Su voz se volvió más íntima, más personal. Cuando yo tenía 15 años y escuché por primera vez A Day in the Life, de los Beatles, no pensé, voy a copiar esto. Pensé, voy a usar esta libertad musical para contar mi historia argentina. Y eso es lo que hice durante 16 años. Se giró hacia Keith Richards en la pantalla de satélite. Kate, vos entendés esto, ¿no? Los Stones no copiaron a Muddy Waters. Lo transformaron. Tomaron el blues y le agregaron su experiencia británica. Eso es lo que hicimos nosotros. Keith Richards asintió vigorosamente en la pantalla. Absolutely, mate. Absolutely. Charlie regresó su atención a Mitchell. Robert, vos sos un gran periodista. He leído tus artículos durante años. Pero hoy cometiste un error fundamental. Confundiste ignorancia con superioridad. Porque no conoces la historia del rock latinoamericano, asumiste que no existía. Mitchell estaba ahora genuinamente avergonzado. Déjame darte algunos datos, Robert, ya que Rolling Stone aparentemente no investiga antes de publicar opiniones. Charlie comenzó a contar con los dedos. 1. Sui Generis fue la primera banda de rock en Argentina en llenar el Luna Park 2 noches seguidas en 1975. 20,000 personas. Durante una dictadura militar. 2. Nuestro álbum, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, vendió 200,000 copias en 1974. En un país de 25 millones de habitantes. Hace la cuenta proporcional para Estados Unidos. 3. En 1982, el festival BA Rock reunió a 60,000 personas cantando canciones de resistencia contra la dictadura. ¿Cuántos festivales de rock estadounidense eran actos de resistencia política directa? El público escuchaba hipnotizado. 4. Serú Girán fusionó rock progresivo, jazz, folclore y tango en una síntesis que nadie había hecho antes. Génesis no suena como nosotros. Yes no suena como nosotros. Porque nosotros no estábamos tratando de sonar como ellos. Hizo una pausa dramática. Y 5. Robert, yo llevo 16 años de carrera profesional. He lanzado discos con Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y como solista. Cada uno explorando territorios musicales diferentes. ¿Podés nombrarme una sola canción mía que sea copia de algo anglosajón? Mitchell no pudo responder. No podés, porque no existe. Entonces Charlie hizo algo que nadie esperaba. Se sentó en el borde del escenario, sus piernas colgando, su postura completamente casual pero su mensaje devastadoramente serio. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto, Robert? No es que me hayas insultado a mí. Soy un tipo grande, puedo defenderme. Lo más triste es que con tus palabras acabas de decirle a millones de jóvenes latinoamericanos que su música no importa. Que sus historias no importan. Que mientras no canten en inglés y no vivan en Nueva York o Londres, son artistas de segunda categoría. Su voz se quebró ligeramente con emoción genuina. Hay un pibe de 15 años en Buenos Aires, en Lima, en Ciudad de México, que está aprendiendo guitarra en este momento. Ese pibe acaba de escuchar al crítico más importante de Rolling Stone decir que su música nunca será auténtica porque no nació en el lugar correcto. El salón estaba completamente silencioso excepto por algunos sollozos de los periodistas latinoamericanos presentes. Ese pibe merece mejor, Robert. Merece que lo juzguen por su talento, no por su código postal. Merece que respeten su historia, su contexto, su lucha. Charlie se puso de pie una vez más. Yo no vine acá a defender el rock latinoamericano. El rock latinoamericano no necesita defensa. Sus 30.000 personas cantando, solo le pido a Dios, en dictadura son defensa suficiente. Sus millones de discos vendidos son defensa suficiente. Sus décadas de resistencia y creatividad son defensa suficiente. Caminó directo hacia Mitchell. Vine acá a educarte. Porque claramente nadie en Rolling Stone se tomó el tiempo de enseñarte que el mundo es más grande que Manhattan y Londres. Extendió su mano hacia Mitchell. Así que te voy a hacer una oferta, Robert.
Vení a Argentina. Vení a un show de rock argentino. Escucha las historias. Conoce a los músicos. Habla con los pibes que llenan estadios cantando canciones sobre resistir dictaduras, sobre mantener esperanza en la desesperación, sobre construir belleza en medio del horror. Mitchell, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Charlie. Y después, continuó Charlie, escribí otro artículo. Uno que esté basado en conocimiento real, no en prejuicio cultural. El salón explotó en aplausos. La ovación duró 5 minutos completos. Lo que pasó después se convirtió en leyenda del periodismo musical. Robert Mitchell, el crítico que había pasado 20 años estableciendo jerarquías culturales en el rock, tomó el micrófono con manos temblorosas. Charlie, yo, nunca había pensado en eso de esa manera. Su voz se quebró. Yo crecí escuchando rock británico y estadounidense. Para mí, eso era el rock. Nunca me tomé el tiempo de aprender sobre contextos diferentes, sobre historias diferentes. Miró directamente a las cámaras. Y hoy acabo de cometer el pecado capital del periodismo. Opiné sin informarme. Juzgué sin entender. Establecí jerarquías basadas en ignorancia. Se giró hacia Charlie. Acepto tu oferta. Voy a ir a Argentina. Voy a escuchar. Voy a aprender. Y voy a escribir la verdad, no mi verdad prejuiciosa. Los dos hombres se abrazaron mientras millones de personas en todo el mundo eran testigos de algo hermoso, el momento exacto en que la educación triunfa sobre la arrogancia. 3 meses después, en diciembre de 1985, Rolling Stone publicó un número especial de 40 páginas titulado El rock que no conocíamos, la historia no contada del rock latinoamericano. La portada mostraba a Charly García en el Luna Park, rodeado de 15,000 personas con los brazos en alto. Robert Mitchell pasó 2 meses en Argentina, Brasil, México, Chile. Entrevistó a decenas de músicos. Fue a conciertos. Leyó poesía en español. Aprendió sobre dictaduras, exilios, resistencia. Su artículo principal comenzaba con estas palabras. Yo creía que conocía el rock. Estaba equivocado. El rock que conocía era solo una versión del rock. La versión fácil. La versión sin consecuencias. El 23 de septiembre de 1985, Charly García me enseñó que el verdadero rock nace cuando tienes algo real que decir y algo real que perder. El artículo se volvió el más leído en la historia de Rolling Stone hasta ese momento. Más importante aún, desencadenó un movimiento en el periodismo musical. Otras publicaciones comenzaron a cubrir seriamente el rock latinoamericano. MTV Latino se creó en 1993 en parte debido a la conversación que Charlie inició. Bandas como Soda Stereo, Café Tacuba, Aterciopelados, Los Fabulosos Cadillacs comenzaron a recibir cobertura seria en medios anglosajones. El Festival de Viña del Mar en Chile, Rock al Parque en Colombia, Vive Latino en México se convirtieron en eventos respetados internacionalmente. Y todo porque un músico argentino se negó a aceptar que su arte fuera reducido a karaoke con acento. Buenos Aires, 2025, 30 años después. Ciudad Cultural Conex. Charly García, ahora de 74 años, recibe el premio Conex de Brillante a la trayectoria en música popular. Es el reconocimiento máximo de la cultura argentina. En el público está Robert Mitchell, quien voló desde Nueva York específicamente para estar presente. Cuando Charly sube al escenario para recibir el premio, ve a Mitchell y sonríe. Robert, ¿seguís pensando que somos karaoke con acento? El público ríe, pero es una risa cargada de cariño, no de resentimiento. Mitchell se pone de pie. Charly, vos me enseñaste que el mejor periodismo empieza con la humildad de admitir que no sabes todo. Y que la mejor música empieza con el coraje de decir tu verdad, sin importar en qué idioma. Los dos hombres se abrazan en el escenario mientras todo el Teatro Colón, 1000 personas, se pone de pie. En su discurso de aceptación, Charly dice algo que resume perfectamente todo lo que pasó ese día en Nueva York hace 30 años. El rock no es una competencia para ver quién es más auténtico. El rock es una herramienta. Y como toda herramienta, su valor no está en quién la inventó, sino en qué construís con ella. Mira directamente a las cámaras. Nosotros construimos resistencia cuando éramos perseguidos. Construimos esperanza cuando nos querían derrotar. Construimos belleza cuando nos rodeaba el horror. Y construimos una identidad musical que es tan argentina como el tango, tan nuestra como Borges. Su voz se hace más fuerte.
A todos los pibes que están ahí afuera con una guitarra y una historia que contar, no dejen que nadie les diga que su música no es auténtica porque no nació en el lugar correcto. La autenticidad no tiene código postal. Tiene coraje. Tiene verdad. Tiene corazón. Y nosotros, los rockeros latinoamericanos, tenemos eso de sobra. El aplauso es ensordecedor. Mitchell está llorando abiertamente. Porque 30 años después, la lección permanece. Cuando el arte se encuentra con la arrogancia, la educación elegante siempre triunfa sobre el desprecio ignorante. El rock en español no necesitaba validación estadounidense. Nunca la necesitó. Pero ese día en Nueva York, Charly García no defendió el rock latinoamericano. Lo explicó. Lo contextualizó. Lo elevó. Y en el proceso, le enseñó al mundo que la verdadera grandeza del arte no está en donde nace, sino en por qué existe. ¿Te impactó esta historia? Dale like si crees que el rock latinoamericano merece más respeto. Suscríbete al canal para más historias de dignidad latina que el mundo necesita conocer. Y contanos en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita del rock en español y por qué significa algo para vos? Porque cada canción cuenta una historia. Y cada historia merece ser escuchada. Nos vemos en la próxima historia que no verás en las noticias, pero que merece ser contada.